Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio para que veas. Colirio para mi pueblo. Acercaron a Jesús a pedirle que les aumentara la fe. Evidentemente es porque hubo un contraste entre lo que ellos profesaban como judíos observantes, creyentes en Jehová, y algo muy distinto eran lo que veían en la persona de Jesús. Y en Jesús todo lo que veían era un continuo caminar, un continuo desarrollarse en la fe. Pero se dieron cuenta los apóstoles que frente a esa vida que estaba en medio de ellos, con quienes compartían día a día, con quien conversaban, la vida de Jesús era absolutamente distinto en cuanto a la fe de lo que ellos habían entendido o les habían enseñado con anterioridad. Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: aumentanos la fe. Se dieron cuenta que no tenían la fe que Jesús manifestaba. Que podríamos inferir estaban asombrados de la fe del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. El versículo 17 nos habla del gran conflicto final. Hacia allá estamos nosotros dirigiéndonos con rapidez. Aunque la impresión pareciera, ¿no es cierto?, de que no fuera tan rápido, de que no se estuviera acercando tan rápido a nosotros, sin embargo, por la fe sabemos que el conflicto final está delante de nosotros. Y en ese conflicto final, en el versículo 12 del capítulo 12, del versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunto, voy a hacer un enlace. En relación con el texto inicial que hemos leído, cuando los apóstoles se acercan a Jesús y le dijeron: aumentanos la fe. ¿Cuál era el testimonio de Jesús? Era un hombre de fe, ¿no es cierto? Y si tenemos el testimonio de Jesucristo, porque está hablando de la iglesia del tiempo del fin, ¿qué deberíamos nosotros también poder manifestar ante las personas que nos rodean? La fe. Nuestra fe, una fe viva. En las cosas cotidianas, en las dificultades, incluso cuando nos va bien. En todo momento debemos manifestar en nuestra vida el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. Sin embargo, tenemos que también clarificar qué entiende la Biblia por el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, bien lo sabemos, se nos da una definición.
Yo me postré para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Está hablando con un ángel, que es el ángel que le está dando la revelación del libro de Apocalipsis. Y de quienes tienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, ¿no es cierto? Y tenemos que poder comprender que el testimonio de Jesucristo es el don y el medio mediante el cual el Señor se comunica con su pueblo, le habla a su pueblo. Pero dado que está enmarcado en el gran conflicto, y en el versículo 17 de Apocalipsis 12, habla del conflicto final, el don de profecía o la manifestación de un profeta con ese don, le ha sido conferido a la iglesia del tiempo del fin tener una instrucción especial para ayudarla a la iglesia, a nosotros, en el último gran conflicto. Entonces, vamos a avanzar. Quiero hacer una introducción en este sentido para que ustedes comprendan lo importante que ha sido el espíritu de profecía en nosotros, en nuestro medio. Nosotros entendemos que en este tiempo del fin, el don de profecía se manifestó en una mujer, Elena de White. Pero durante el periodo de la supremacía papal, Satanás, porque tenemos que verlo dentro del telón de fondo que es el gran conflicto, Satanás trató de pervertir la interpretación de las profecías e inventó dos métodos que hemos hablado con anterioridad en otros mensajes acerca de esto. El mensaje, ¿no es cierto?, que Satanás trató de pervertir, lo trató de hacer mediante la creación de dos métodos de interpretación profética. Uno se llama preterista y el otro se llama futurista. Y el preterismo coloca las profecías hacia el tiempo del pasado, de ahí su nombre, pretérito, preterista. Y el otro, sin embargo, lo coloca hacia el tiempo futuro, inmediatamente antes de la venida de Jesús, pero no hay nada en el tiempo presente. Y eso se debe a que ellos se dieron cuenta que los reformadores, cuando fueron a leer las profecías bíblicas, entendieron lo siguiente, que el anticristo, anunciado en el libro de Daniel, era el cuerno pequeño, y ellos identificaron correctamente como el romanismo, el catolicismo romano durante la Edad Media. También se dieron cuenta que era el hombre de pecado, el hijo de perdición, anunciado por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. La bestia híbrida que surge del mar, anunciado por el apóstol Juan, que ustedes lo van a ver en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 11. La gran ramera de Apocalipsis 17, aunque hoy en día, ojo, hay una tendencia entre algunos teólogos nuestros que tienden a espiritualizar a Babilonia, no identificándola con Roma. ¿Ya? Vamos a avanzar un poco más. Y ustedes saben que la estrategia en esta guerra espiritual para el tiempo del fin, Satanás ha sido muy astuto. Y aquí quiero mostrarles cómo lo ha venido haciendo. Satanás ha engañado al mundo entero con su falsa doctrina de la inmortalidad natural del alma. Todo el mundo afuera cree de alguna u otra manera que cuando uno muere sigue viviendo. O que te vienen a penar, que es una expresión muy propia nuestra, ¿no es cierto? Y que aparecen duendes, gnomos, hadas y todo lo que tiene que ver con esas clases de manifestaciones. Pero también tenemos que entender que Satanás ha instituido un sistema eclesiástico, bien digo, que usurpa la obra y el lugar de Jesús como mediador y sumo sacerdote en el santuario celestial, revelado en Daniel capítulo 8, versículo 11. Entonces, el espíritu de profecía, al hablar de este gran sistema, ¿no es cierto?, eclesiástico político, dice: esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos, atención, para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad.
¿Con qué objetivo levantó Satanás al sistema religioso político llamado hoy en día catolicismo romano? Es su esfuerzo por sentarse él en el trono, lo cual implica el gran conflicto, y quiere gobernar sobre este planeta en forma total. Por lo tanto, este mensaje que vamos a ver hoy día tiene que ver con las estrategias satánicas hacia el tiempo del fin. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que advertirle a las personas para que no caigan en el engaño. No obstante, sabemos que mucha gente va a ser engañada. Pero hay un problema que tenemos que ver. El Espíritu Santo, mediante el don de profecía, reveló verdades bíblicas que el catolicismo estaba destruyendo en las mentes de millones de personas sobre el plan de redención. Dios, hermano, el don de profecía es como Dios está asistiendo a su pueblo aquí en el tiempo del fin, ayudándonos a nosotros para prepararnos para el último gran conflicto, porque Dios te ama y Dios no te quiso dejar ignorante de lo que está ocurriendo ni desinformado. Y por lo tanto, mediante la palabra de Dios, que es la Biblia, pero ya vimos que los jesuitas empezaron a distorsionar la comprensión de las profecías, con preterismo y futurismo. Entonces Dios viene y mediante el espíritu de profecía corrige esas malas interpretaciones. Y ya que no saben dónde están registradas las correcciones que los jesuitas trataron, o sea, las correcciones de las tergiversaciones que el diablo, a través de sus agentes humanos, trató de pervertir. Dios asiste a su pueblo en la guerra espiritual en este tiempo del fin, dándole una luz adicional procedente del trono de Dios, clarificando las verdades corrompidas durante el periodo de la supremacía papal, y corrige la falsa interpretación sobre profecía apocalíptica introducida por el romanismo católico. En el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos están registradas las correctas interpretaciones o formas de entender las verdades de Dios que el romanismo había querido corromper. Noten ustedes, por ejemplo, tenemos el capítulo, están las páginas a un costado, pero vamos a leer solamente por espacio de tiempo los títulos. Búsquelo en el conflicto de los siglos. Yo no sé cuánto han leído, pero es tiempo de que si alguna vez lo leyó, lo vuelva a leer, porque va a cobrar una fuerza inusitada el mensaje que está registrado en ese libro. El templo de Dios, hay un capítulo que se llama así dentro del libro. El otro título que le sigue a continuación se llama En el lugar santísimo. La ley de Dios inmutable. Una obra de reforma. La verdadera conversión es esencial. Noten ustedes, el juicio investigador. Y estas verdades contenidas dentro del 5º tomo de la serie El conflicto de los siglos del espíritu de profecía, escrito en gran parte, ¿no es cierto?, porque tiene capítulos que no fueron, por ejemplo, la Reforma en España no fue escrito por Elena de White, pero en su mayoría en el conflicto de los siglos. Estos títulos enseñan verdades para corregir lo que el catolicismo, mediante dos jesuitas, Francisco Rivera y Luis de Alcázar, los dos españoles jesuitas, habían introducido en la comprensión de las profecías, porque ellos no querían, específicamente Satanás, no quería que nunca más la iglesia diera con el verdadero anticristo bíblico. Usted sigue avanzando en el libro y va a encontrar que también el libro hace las correcciones pertinentes acerca del origen del mal, la enemistad entre el hombre y el mal, quiénes son los ángeles. Esos son títulos de, ¿no es cierto?, de capítulos dentro del conflicto de los siglos. El misterio de la inmortalidad. Y si usted lee esos capítulos se va a dar cuenta que tiene textos bíblicos inmersos dentro, explicando correctamente la comprensión bíblica y la intención divina de transmitirnos sus verdades. ¿Y pueden hablarnos nuestros muertos? Ok. ¿Cómo sabe usted que no nos pueden hablar nuestros muertos? Bueno, lo deberíamos saber por la Biblia, pero el resto de las iglesias no tiene esa comprensión. Por lo tanto, el Señor nos envió una ayuda especial, y esa ayuda vino a través del espíritu de profecía. ¿Ok? Ahora noten ustedes. El último engaño para el mundo. En la estrategia satánica existen dos grandes engaños.
Uno es para el mundo y el otro es para la iglesia. ¿Cuál es el engaño para el mundo? Escuche, Satanás se ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva que ha de lanzar con el fin de engañar al mundo. ¿Cuál es el engaño para el mundo? Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Cómo nosotros no vamos a ser engañados por eso? Por una sencilla razón. Porque en su fementido engaño, al usurpar el lugar de Cristo, va a llegar un punto. Satanás se va a aparecer en este mundo. Va a caminar. Noten cómo el Señor se lo mostró a su sierva. En varias partes de la tierra se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador. Algo que jamás hemos visto. ¿Ya? Y dice que la iglesia, el grito de la iglesia repercutirá por los aires. Y de las personas también. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena ¿de qué? De melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que anunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Va a andar haciendo sanidades. ¿No es cierto? Terrible. Pero quiero que noten el contexto del tiempo del fin. El contexto del tiempo del fin es una generación de personas enfermas. Ustedes ven los medios hoy día, ya se sabe ya cuánta gente está muriendo de cáncer, ¿no es cierto? Problemas de la presión, ¿no es cierto? Problemas cardíacos. Y Él va a curar las dolencias del pueblo. Luego dice, en su fementido carácter de Cristo, y por eso este engaño es para el mundo, no es para nosotros, dice, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Y cuando usted lo vea, claro, va a tratar incluso de engañar a uno de los escogidos, pero de repente viene y dice, ¿y saben qué les quiero decir en el nombre de Dios? Que yo he cambiado el día de reposo. Y usted es adventista del séptimo día. ¿Qué va a decir cuando escuche eso? Ya. Porque esa información Dios se la proporcionó a usted mediante el espíritu de profecía. ¿Ya? Entendiendo correctamente las profecías. El engaño contra el pueblo de Dios, pero esto es específico contra las iglesias caídas. Algunas personas creen que el diablo no existe. Mucha gente está creyendo que el diablo no existe, que es un mito. El engaño para las iglesias de afuera. El sábado ya no corre. ¿Ya? Luego se disfraza como un ángel de luz. ¿Y qué produce? Falsos reavivamientos. Por ejemplo, alguien que trabaja engañado, vamos a decir algunos nombres, de personas que están bajo el poder de Satanás, predican en el nombre de Jesús, hablan en el nombre del Señor, pero en el contexto del gran conflicto no son por el poder de Dios. Por ejemplo, Benny Hinn, usted no lo conoce mucho, pero es un gran predicador multimillonario norteamericano. Allá. Tenemos otro, usted va a ver, puede verlo incluso en internet, videos de Cash Luna. ¿Ya? Y muchas personas más que ellos ponen sus manos y las personas se derriban. ¿No es cierto? Eso no es manifestación del poder de Dios. ¿Ya? Pero también Satanás dice que va a tentar a cada uno en su tendencia predilecta. Y aquí es donde somos llamados a algo muy especial. Cuidado, cuidado con el pecado acariciado. Estoy mirándolos a todos, hermano. Mi hermana me dice, ¿por qué me mira a mí? Cuidado, cuidado. Bueno, cuidado, cuidado con el pecado acariciado. Ok. Ya. Dice también, promovió el espiritismo moderno. Oigan, hermanos, no hay lugar, por ejemplo, en internet o en televisión, donde no esté metido el espiritismo moderno. Por ejemplo, ¿han visto ustedes el programa La Hermandad?
tienen una melcocha. ¿Ya? No, no estoy diciendo que lo vean, no lo vean. Pero, ¿a qué voy? ¿Cómo están llegando a las personas? Y mucha gente lo está viendo. ¿Han visto ustedes un video donde el Papa sale entrenando Muay Thai, kickboxing y artes marciales para pelear contra el diablo y contra el mundo malo, malvado? Sí, Satanás está jugando todas las cartas. Y eso es porque está tratando de alcanzar a la juventud. Y sale en un ring y sale Jesús entrenándolo. ¿Lo han visto, no? No lo quise traer el video, pero se le ha hecho promoción. Sale Jesús y sale el Papa tirando puñetazos y levantando las piernas. Y está en contra de aquellos que están en contra de los que son grandes empresarios que tienen que ver con el globalismo, ¿no es cierto? Y todas estas cosas. ¿Ok? Entonces dice, presenta a los pobres mortales mediante el espiritismo moderno, el cual no impone limitaciones a los de ánimo carnal y cuando se sigue separa a las familias, provoca celos y odio y concede libertad a los más degradantes propensiones. El mundo sabe muy poco todavía de la influencia corruptora del espiritismo. No hay monito animado que no tenga espiritismo. El diablo sabe muy bien que está trabajando con los niños. Y nosotros los padres somos muy ingenuos. Porque el diablo está dejando en la psiquis, en el consciente y en el subconsciente, está dejando semillas que el día de mañana les va a sacar partido. El último engaño contra el pueblo de Dios. Si el último engaño contra el mundo es Satanás haciéndose pasar por Cristo, que cambia el día de reposo, así no nos va a engañar a nosotros, tiene un engaño especial para la iglesia remanente en el tiempo del fin. Y ese engaño especial, su influencia ya se está dando dentro de nosotros. Miren ustedes. Satanás constantemente está haciendo esfuerzos o está haciendo fuerza para o por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que, atención, no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo da un testimonio mediante el espíritu de profecía y Satanás no quiere que eso tenga efecto sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, porque sabe que a través de esa influencia el Señor quiere despertarnos a un reavivamiento en este tiempo del fin. Ahora noten ustedes, sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará aquí dentro hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Si hay un testimonio verdadero, eso implica que también hay un testimonio falso. Y aquí quiero ser muy claro. Dentro de la iglesia actualmente, en esta gran lucha por el bien y el mal, entre el pecado y la justicia de Dios, hay un testimonio verdadero. Pero no me puedo quedar callado. También se ha introducido un testimonio falso. Ahora vamos a ver. Pero ¿saben qué? El testimonio falso es el mismo testimonio verdadero, pero con otra interpretación. Por eso les hablé de los jesuitas. Es la misma Biblia. Y ellos pusieron sobre la Biblia una interpretación que no era la de Dios. ¿Qué hace Dios? Dio el espíritu de profecía. Mediante el espíritu de profecía disipa las tinieblas que Satanás puso sobre la palabra y coloca el verdadero testimonio en el lugar correcto. De la misma manera, están los testimonios del espíritu de profecía, pero el diablo encima le ha estado colocando otra interpretación y mucha gente dentro de nosotros, entre nosotros, está entendiendo los testimonios de una forma como Dios no quiso. Por si acaso. Y eso se los quiero demostrar. Noten, Satanás usará a los adventistas que están bajo su control. No quise traer para mostrarles las categorías de adventistas que ya hemos encontrado, que son ya más claramente visibles. Hay adventistas que creen en los testimonios, hay adventistas que no creen en los testimonios, hay adventistas que creen parte de los testimonios y partes no. Por si acaso. Ya, noten ustedes.
se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Y aquí tengo que hacer una pregunta. ¿Cree usted en los testimonios? Exactamente. ¿Cree usted en los escritos de Ellen Harmon de White? ¿Cree usted que ella fue realmente una mensajera especial? No, vamos a hacer una diferencia. No Elena de White. El espíritu de profecía. Porque hubiera sido, antes de Elena de White hubieron 2 llamados que no quisieron. Así que no depende de la persona. Es el espíritu de profecía. Quien quiera que haya podido usar Dios no tiene importancia. En el sentido de que no tenemos que mirar a la persona, al ser humano, al instrumento. Pero el don está. Y el don es válido y está en armonía con la palabra de Dios. De hecho, aclara la palabra de Dios. Ahora noten ustedes. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. ¿Ya? La fe implica también la confianza. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara. Que Satanás estuvo en el cielo. No se puede guardar la ley de Dios, que equivale a decir que no se puede vivir en forma santa. Que puede decir, que equivale a decir a que uno no puede caminar correctamente los mandamientos de Dios. Ya esto lo hemos mostrado con testimonios bíblicos en el pasado. Por ejemplo, los padres de Juan el Bautista. En el otro mensaje, cuando, ¿no es cierto?, estudiamos acerca de los justos. Ahora, noten ustedes, los hombres que están bajo el control de Satanás repiten esta acusación contra Dios, afirmando que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Y eso está directamente en contra del testimonio bíblico, porque Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de ella. ¿Quiénes? Tienen 2 características. Guardan los mandamientos de Dios. ¿Quién dice que guardan los mandamientos de Dios? El Espíritu Santo que está revelado en Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús están perfectamente en armonía. ¿Guardó Jesús los mandamientos de Dios? ¿Cuántos guardó? Okay. Y la noción del diablo, la promoción de la idea del argumento del diablo es, él pudo, porque él no tenía pecado, ¿no es cierto? Pero yo no puedo, porque yo soy pecador. Vamos a ver si eso es así. Noten ustedes. Es interesante que en Apocalipsis, en la iglesia también del tiempo del fin, dice que Jesús está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz, escuche esto. Si usted lee Apocalipsis, Jesús está en el santuario celestial en el Apocalipsis cuando da la revelación de las iglesias. ¿Quién está acá en la tierra en representación de él? El Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, tenemos que entender que es el que escucha la voz del Espíritu Santo. Y a nosotros nos interesa como iglesia escuchar la voz de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora noten ustedes, los que la escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí, a fin de tener las gracias necesarias, estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar
en ellos. Así que es vital escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿alguna vez usted tuvo algún problema o quería hacerse de manga ancha para sí mismo? No me contesten esto, esto es para que pensemos. Hacerse de manga ancha para uno mismo. Y sin embargo fue a leer el Espíritu Profecía y el Espíritu Santo le habló a través del Espíritu Profecía y le dijo, no. Lo digo más simple. Leyó algún libro de Elena de White donde el Espíritu Santo le habló a través de su escrito y le hizo ver que había algo en lo cual usted no estaba bien. Es la voz del Espíritu Santo que habla a través del Espíritu de Profecía. Note lo siguiente. Cuando Jesús estuvo en la tierra, vamos a Juan capítulo 8, versículo 31-32. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31-32. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en el contexto del gran conflicto, con su pueblo tuvo una controversia. Y en esa controversia, Jesús fue especialmente directo. El versículo 31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero cada vez que nosotros leemos este texto, no tenemos conciencia o no reparamos el contexto mayor del escrito de Juan en su evangelio. Nosotros creemos que el conocimiento conceptual de la verdad es la que nos libera. Pero la verdad que Juan está pensando en el primer versículo del capítulo 1, donde dice, en el principio era... Ya, pero la palabra logos, más que traducirse por verbo, se puede traducir por palabra. Por lo tanto, el texto de Juan capítulo 1, versículo 1, podemos también leerlo de la siguiente manera. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces cuando viene Jesús y le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, le está diciendo a su pueblo, la única forma en que ustedes pueden ser liberados es si creen en mí, dice Jesús. Yo soy la palabra, dice Jesús. Y solamente ustedes relacionándose conmigo pueden ser libertados. Vamos a ver entonces de qué nos quería libertar Jesús y de qué les quería libertar a ellos. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, obviamente porque el pecado finalmente va a ser eliminado del universo. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay gente que se cree libre y no es libre. Y en esta gran controversia, ¿no es cierto?, ocurre esto. Vamos al versículo 43, porque Jesús hace una pregunta en el mismo capítulo 8, donde se ve que no todos han querido creer. Dice el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esto no es una pregunta, es una afirmación. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Vosotros sois de vuestro padre? Pero aquí tengo que hacer alguna pregunta un poco fuerte. ¿Hay hijos de Satanás? ¿Hay? Pero puede dejar de serlo si decide por Cristo. Por eso no tenemos que juzgar, ¿ya? Pero sin embargo podemos enseñar y amonestar. ¿Ok? Ahora, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Es interesante la forma en que Jesús habla con poder para nuestro tiempo, porque es una verdad eterna, ¿no es cierto?, acerca de esto que estamos viendo. ¿Ok? Ahora, quiero manifestar otra cosa. Hay un versículo dentro de este diálogo donde el Señor expresa una verdad importante. Está en el versículo 40. Sigue discutiendo con los judíos, pero noten ustedes lo siguiente. Vamos a leer el versículo 39 y 40 para que entendamos qué está ocurriendo. Respondieron y le dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Atención, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pregunto, ¿qué era lo que Jesús había oído de Dios? Está en el texto. Jesús hizo una afirmación. Yo hablo lo que he oído de mi Padre. Lo que he visto de mi Padre, ¿no es cierto? ¿Qué fue eso? ¿No? Ahí está el texto. Vaya a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo. Les pregunto, ¿era Jesús nacido de Dios? Primera de Juan, capítulo 3. ¿Era Jesús nacido de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Era Jesús? Lo estoy preguntando. ¿Era Jesús nacido de Dios? Sí. Escuche. Porque quiero mostrarle cómo argumenta el apóstol Juan. Si Jesús era nacido de Dios, ¿pecó? Ya. Aquí en adelante los quiero hacer pensar. No estoy imponiendo algo, estoy haciéndolo pensar para que usted lea la Escritura, porque la Escritura tiene su propia fuerza. Pero nosotros hemos cometido quizás el error, tal vez el pecado, de quitarle fuerza a la palabra. Por eso no se convierte en los corazones. Tenemos que dejar que la palabra de Dios brille con la fuerza que Dios le dio. Escucha esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él. Muy bien. ¿Qué dijo la palabra? No es que no pudimos, porque eso sería violar el libre albedrío. No debemos, que es distinto. No poder y no deber son dos cosas distintas. ¿Ok? Ahora noten ustedes. Si Jesús es nacido de Dios, no pecó, podemos nosotros, a todo esto, el mensaje de esta mañana se llama, aunque usted no lo crea, aumentanos la fe. ¿Ok? Vamos a el capítulo 5 de Primera de Juan. Si Jesús es nacido de Dios, no pecó. Ahora vamos a hablar del ideal de Dios para nosotros. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Escucha esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido. Ya. Puede que usted lo sienta o no lo sienta. Pero si usted dice, yo creo en Jesús, usted ha nacido de Dios. No porque lo sienta o no lo sienta, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y como es por fe, no es necesario que usted tenga una emoción de por medio para saber que nació de Dios. ¿Me hago entender? Eso es creerle a la palabra. Ahora noten ustedes. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pregunto, si Jesús nació de Dios, ¿venció al mundo?
Bueno, lo dice el Evangelio de Juan. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, dice el Señor, al mundo. Muy bien. Ahora, los que creen en Jesús, ¿pueden vencer al mundo? Bien, muy bien, gracias hermana Ingrid, por el poder de Dios. Ahora note usted lo siguiente. Porque todo, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Notaron ustedes? Pero nosotros tenemos problemas para entender estas expresiones. Todo aquel que ha nacido de Dios, que cree en el Hijo Jesús, Cristo, vence al mundo. ¿No creen ustedes que ya al llegar a la altura de este texto nos falta fe? Tenemos que ser sinceros con nuestra alma y con Dios. A mí me falta fe. Y a nosotros nos falta fe. Ahora escuche lo siguiente. Si ya hemos leído el texto que dice si estamos en armonía con el espíritu de profecía, ¿lo estamos realmente? Escuche lo siguiente, esto tiene que ver con el gran conflicto y aquí quiero aclararle algo. El gran conflicto lo involucra a usted, me involucra a mí. Dios está buscando sellar a un pueblo, pero para sellar a ese pueblo, nuestra fe tiene que aumentar. Tenemos que crecer en la fe. Tenemos que hacer que nuestra fe sea más fuerte, más dependiente de Dios. Ahora, noten ustedes. Noten lo que dice. Está tomado del conflicto de los siglos las 3 citas. Escuche con atención. Cuanto más fielmente imite, no dice iguale. Cuanto más fielmente imite el cristiano el divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. ¿Había leído usted esa frase dentro del conflicto de los siglos? ¿Sabe que mucha gente está leyendo el conflicto de los siglos sin ver lo que dice? Note la siguiente cita. La misma enemistad que se manifestó contra el maestro se manifestará contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista la tentación despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. Escucha esto. Los discípulos de Cristo y los seguidores de Satanás no pueden congeniar. No hay transacciones de ningún tipo ni nivel en cuanto a la fe de Jesús, la palabra de Dios, la ley de Dios y el espíritu de profecía. Ahora noten ustedes lo siguiente. Un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Le asaltarán malos ángeles alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Eso quiere decir que si usted va, se relaciona con una persona. Por eso es importante tener un testimonio viviente dentro de la familia. Porque si usted tiene personas que todavía no han aceptado al Señor Jesús como usted, su testimonio es una herramienta en las manos de Dios para que las personas se conviertan y sean salvas. Y cuando Satanás ve que su influencia les está arrancando la presa, ¿qué dice el diablo? ¿Se dieron cuenta? Sí. La hermana tanto, el hermano tanto, se está pareciendo a Jesús. Vamos, ataquémoslo. Y empiezan a bombardearlo. Se empieza a alejar de la oración, se empieza a alejar del estudio de la Biblia, de la lección de escuela sabática. Él piensa que son por cosas comunes, triviales que pasan en el mundo. Es que el trabajo, es que mis preocupaciones. No se da cuenta que está siendo atacado por Satanás. Por si acaso. Satanás es muy astuto y tiene hábiles artimañas para desviarlo de su comunión con Dios. Hermano, que esta mañana quede claro, usted tiene que vivir y yo tengo que vivir
aferrado del Señor Jesús. Es el único lugar seguro, ya sea que usted viva o el Señor lo llame al descanso, tiene que ser del Señor. Tenemos que ser del Señor. Yo quiero ser del Señor. ¿Quiere usted ser del Señor? Amén. Adelante, hermanos, miren. Vamos, hay 3 casos que quiero nombrar, de los cuales es importante cómo se aumentó la fe. Y esto es extraordinario porque el testimonio de los milagros de Jesús es para que nuestra fe aumente, para que nos demos cuenta que el Señor Jesús, que era lleno del poder del Espíritu Santo, Él era una persona completamente amigable, confiable, asequible, que usted, aunque se haya revolcado en el pecado, lo voy a decir de esa manera, usted si quiere salirse de ahí, tiene la ayuda del Señor, la asistencia de los ángeles, porque Dios lo ama, Dios quiere que usted se salve, pero no solamente que se salve. Quiere que brillemos para la gloria de su nombre. Noten ustedes lo que le ocurre al leproso en Mateo capítulo 8, versículo 2. Ustedes saben que la lepra es una enfermedad que se caen las partes del cuerpo de a pedazos, ¿no es cierto? Últimamente en algunas películas han aparecido unas representaciones del leproso muy buenas. Yo nunca he podido ver a un leproso de cerca, no sé lo que es. Sin embargo, hay representaciones actualmente en películas que lo muestran muy bien, que es muy dramático, muy trágico. Y esa persona estaba sentada en un costado porque era apartado de la sociedad y de repente escuchaba que se le acercaban ciertas amistades que deploraba, obviamente estaban muy tristes por su situación, pero sin embargo le empezaron a contar. ¿Sabes qué? Hay una persona que apareció, que él está sanando cojos, está sanando ciegos, está haciendo hablar mudos. Y es interesante que quizás también te pueda sanar a ti. Ojo, le habían enseñado que la persona que sufría esta dolencia estaba siendo castigada por Dios. Así que la persona tenía que luchar contra lo que le habían transmitido de enseñanza y el anhelo de su corazón de ser libertado, porque ya le quedaba poco. Y la lepra había hecho estragos, así que ya a la carne se le veían los tendones, los huesos, no sé si usted se lo puede imaginar. Y sin embargo esta persona empezó a pensar en aquel ser que caminaba, dicen que era de Galilea, que se llama Jesús, que fue criado en Nazaret, pero que él no mira quién es quién. Y él empieza a hacer milagros y a hacer sanaciones y curaciones. Y las personas se alejan de él después, sanos, perdonados por Dios. Y resulta que viene y él dice, ¿y podrá sanarme a mí? Anda, le decían, vamos a hacerlo un buen chileno. Anda, no seas tonto. Él te va a sanar. Y empezó a crecer, ¿qué cosa en su corazón? ¿Qué empezó a crecer? Empezó a crecer la fe. Y de repente viene y lo ve a la distancia. Y él estuvo temeroso mirando. Quizás tenía un pedazo de carne ya colgándole desde el párpado, no sabemos, pero ya no le quedaba mucho tiempo. Y veía de repente que se acercaba un cojo y de repente salía de la presencia de Jesús, ¿cómo? Nuevo. Venía otro con fiebre, hasta la fiebre. Recuerden que una vez le curó la fiebre a la suegra de Pedro. Toda clase de enfermedades él lo curaba y él veía que la gente se alejaba después de Jesús. Primero se le había acercado enfermos con dolencias, con terribles problemas de salud y después se alejaban de Jesús sanos y dando gloria a Dios. Y él que empezó a pasar dentro de su interior. Veamos el proceso interior de este hombre que empezó a mirar y decir, sí, Él me puede sanar, Él me puede salvar. Y fue aumentando su fe y recibió el testimonio y se dio cuenta que lo que le habían contado era cierto. Y se empezó a acercar y empezó a caminar a Jesús. Y después ya no veía a nadie más. Y esto es muy interesante. Su fe creció a tal punto que él no veía a nadie más. Porque había gente, si usted ha leído El deseo de todas las gentes, que cuando lo veía que se abría paso entre la multitud, había gente que, ¡oh, qué terrible! ¡Oh, no, que no se acerque, no, que no vaya! Pero nadie se atrevía a tomarlo porque sabían que eso era terrible. No, ¿para dónde vas tú? No, ¿cómo se te ocurre acercarte? No. Y él decía, ya no escuchaba a nadie, ya no veía a nadie. Él solamente veía a Jesús. Y se acercó allá y él viene y dice, Mateo capítulo 8, versículo 2 en adelante, que hincó su rodilla. Tenía por un lado el peso de su conciencia que le decía que estaba sufriendo el castigo de Dios. Pero por otro lado veía que era su única solución a su problema, un Salvador, alguien que lo podía sanar. Hincó la rodilla en el piso y le dijo al Señor, si quieres,
puedes limpiarme. No fue como los otros, ¿no es cierto? Señor, sáname, Señor, cúrame, arregla mi problema, tengo estado. No, él fue humilde. Y en lo que Jesús hace, revela la intención del corazón de Dios. Tenemos que aprender a discernir al Hijo de Dios en Cristo Jesús de Nazaret. Y Jesús le dijo, muy sencillo, sin algarabía, sin escándalo, sin grandes parafernalias. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y dice que su carne se reconstruyó. Yo no lo sé, lo he dicho otras veces, no sé cómo es el proceso, no sé qué pasó ahí, pero sé que ese hombre tuvo fe y el Señor lo curó. Y su piel, ¿cómo quedó? Quedó como la de un niño, rosadita, ¿no es cierto? Sana. El siguiente caso, se acerca un hombre, está en Mateo capítulo 8, versículos 6, 12 y 13. El caso del centurión romano que tuvo fe. Y es interesante el diálogo que se entabló allí. Estamos en Mateo 8:6. Noten ustedes lo siguiente. Cuando yo escucho a veces a alguna persona que me dice, no, hermano, yo no voy más a la iglesia. ¿Por qué? Es que, hermano, cometí un pecado. Hermano, el pecado mío es muy grave. Lo primero que pasa por mi mente, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ay, perdón. Noten ustedes lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Entonces Jesús, entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Así de seguro, firme. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y recuerden, este diálogo es un diálogo abierto. Hay personas alrededor escuchando. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque es la primera persona y es la única que le dice, di la palabra, yo sé que se va a hacer. No hay ningún otro caso en la Biblia de este orden en el Nuevo Testamento. Ahora noten ustedes. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y a Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué puso eso como ejemplo? Porque lo que te hace entrar al reino de los cielos es la fe. No tu comportamiento. No como tú guardas la ley de Dios. Eso viene como resultado de la fe. La fe que obra por el amor y purifica el alma. Entonces, viene Jesús en el versículo 13 y le dijo al centurión, ve, y escucha esto, y como creíste, que sea hecho. ¿Notaron? ¿Dónde estaba el problema? Se ve fácil, pero ¿saben? La fe aumenta cuando usted tiene evidencias delante de sus ojos para creer. La palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y a nosotros nos tiene que aumentar la fe. ¿Saben por qué no tenemos más fe? Porque no estamos leyendo con el corazón. Cuando usted abre la Biblia, tiene que leer con el corazón, entrando en comunión con Dios mediante la palabra viva. No la letra, esto es hoja, esto es letra. Esto, hay algunos hasta que la arrancan y por la calidad de la hoja adivinen qué hacen con ella. Un pito. ¿No es cierto? Pero la cosa cambia cuando usted se acerca a la palabra de Dios con fe, dependiendo, necesitando, teniendo hambre y sed de justicia. Y en el gran conflicto, Satanás trata de que usted no tenga fe. El último engaño será que no tenga efecto los testimonios del espíritu de profecía,
que no tenga fe en los testimonios. Eso quiere decir que, como vamos a ver a continuación, un poquitito más, los testimonios tienen algo que decir, que para que usted acepte lo que ellos dicen, usted tiene que tener fe, porque si no tiene fe, usted no va a recibir el testimonio de los testimonios, valga la redundancia. Miren lo que dije, el testimonio de los testimonios. Ahora noten ustedes, vamos al caso de los ciegos, Mateo capítulo 9, versículo 27. Vamos a ver el contexto. Noten ustedes ahora, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. ¿Cuántos ciegos eran? 2. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Miren, yo estoy seguro que estos 2 se pusieron de acuerdo. Porque no dice un ciego, hácete a un lado tú, ten misericordia, amiga, sale de aquí. No hace así. Discúlpenme, a veces los adventistas nos comportamos así en forma mezquina. Pero estos hombres se pusieron de acuerdo. Oye, ¿supiste? Supongamos que hay 2 ciegos aquí. Oye, ¿supiste qué? No, hay un hombre allá que está haciendo milagros. ¿Y qué hacemos? No sé, vamos juntos. ¿Pero cómo? Si somos ciegos. Bueno, yo voy a un lado, tú al otro. No sé si tienen que haber puesto... Imagínense, eso es hacer viva la palabra para usted. Es involucrarse en el relato, en el testimonio de la palabra. Y se pusieron de acuerdo todos y escucharon, porque ellos no lo tienen que haber visto, por razones obvias. Eran ciegos. Pero tienen que haber escuchado que iba pasando ¿quién? Jesús. Y dice aquí, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. ¿Cómo es que 2 ciegos pueden seguir a Jesús? Si no lo ven. Hágale preguntas inteligentes a la Biblia. Porque resulta que cuando Jesús iba pasando, se notaba que Jesús iba pasando, se escuchaba que Jesús iba pasando, porque las personas se acercaban a él y decían, miren, va Jesús, un gran profeta, Dios ha levantado en su pueblo, Dios ha visitado su pueblo. Y ellos, ¡ay! Va pasando Jesús, vamos ahora sí, ¿por dónde? No sé, ¿por dónde vamos? Si son ciegos, pues. ¿O no? ¿Sabían por dónde caminar? Pero siguieron el ruido, el testimonio. ¿Qué siguieron? El testimonio. Por allá. Y veían que toda la gente lo apretujaba, iban para allá, iban gritando detrás de Jesús. Y de repente dice algo muy interesante. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Tienen que haber preguntado dónde vivía. Porque llegaron ¿a dónde? A la casa. Y les dijo Jesús a los 2 ciegos. Escuche la pregunta. Esta pregunta es vital para usted y para mí. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Sí, Señor. Sí, Señor. Y entonces, mira, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Oigan, hermanos, discúlpenme que haga este enlace. Esto que se trata aquí en junta no lo tiene que saber nadie. Esto que conversamos entre tú y yo, hermana, hermano, no lo tiene que saber nadie. ¿Cuántos de nosotros hacemos caso? Si no hacemos caso ahí, eso es terrible. Pero en el caso de los ciegos, es natural y comprender que no hicieran caso, porque Jesús les había dado la vista. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, porque parece que para hablar no tenían ningún problema. ¿No es cierto? Que el Señor Jesús los sanó. ¿No es cierto? Ahora escuche lo que dice el Espíritu Profecía. Note, englobando los testimonios de los milagros de Jesús en la palabra de Dios. Escuche. Mientras Cristo estaba en la tierra, demostró por sus milagros que tenía poder para salvar hasta lo sumo. Y ahora escuche, lo que nuestros ojos naturales no ven, pero el Espíritu Santo lo revela mediante el Espíritu de Profecía. Al sanar las enfermedades del cuerpo, demostraba que tenía poder también para quitar el pecado del corazón.
Hermano, para esto se requiere fe. Miren. Noten, ¿se acuerdan ustedes de esa parábola del buen pastor que perdió la ovejita y la fue a buscar? Nosotros lo leemos, pero mire lo que dice el Espíritu Santo. Vino a este mundo, está hablando de Jesús, y vivió una vida sin pecado para que en su poder su pueblo pudiera también vivir vidas sin pecado. Voy a ir más atrás, más atrás. Ahí está, perdón, ahí está la cita. Cuando volvemos al buen pastor y dejamos de pecar, Cristo dice a los ángeles del cielo: regocijaos conmigo porque he hallado la oveja mía que se había perdido. Y resuena un himno de júbilo del coro celestial llenando los cielos de la más exquisita melodía. Nosotros hemos pecado y nos hemos alejado del camino de Dios. Cristo dice que somos como la oveja que se ha extraviado del redil. Vino para ayudarnos a vivir sin pecado. ¿Nos falta fe o nos falta fe? ¿Nos falta fe o no nos falta fe? Hermano, para aceptar el testimonio de los testimonios del Espíritu Profecía nos falta fe. Porque ¿cómo puede ser posible eso? No lo sé. Pero sí sé que Dios tiene todo el poder para poder hacerlo una realidad. ¿Cómo puede Dios sanar a un leproso? ¿O cómo puede Dios sanar a un paralítico? Estoy citando los ejemplos bíblicos que di. ¿O cómo puede Dios solo Dios puede? Y nosotros somos personas que hemos creído en su nombre. Y si creemos en su nombre, creemos en su poder. Pero hay un asunto bien hermoso aquí. El poder de Dios es para ti. El poder del Espíritu Santo es para ti. En realidad no hay nada más invencible, aunque parezca totalmente desamparada, la persona que acepta su incapacidad y confía totalmente en los méritos del Salvador. Dios enviaría en su ayuda a todos los ángeles del cielo antes que permitir que sea vencida. ¿Cuánta ayuda tiene el Señor para nosotros? ¿Cuántos ángeles está Él dispuesto a enviar para ayudarnos? Millones de millones de ángeles. Ahora, noten ustedes que el Espíritu Santo mostró que la vida de Cristo es una revelación. Y también es una afirmación. Note la cita. Está en Manuscript Release, volumen 18, página 331. La vida de Cristo es una revelación de aquello en lo que pueden convertirse, ¿quiénes? Los caídos seres humanos. ¿Cómo? Mediante la unión y compañerismo con la naturaleza divina. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho, Jesús, provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. ¿Cómo es eso? Que no se aleje de Dios, que no se aleje de Jesús. Perdón. Noten, el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad. Cuando usted va y dice, que esa señora es reachacosa. ¿Qué quiere decir con achaque? No, hay otra cosa. Enferma cualquiera puede estar, pero achacosa es la persona. Hay diferencia. Espere, hermano, voy a predicar, pero un momento, espere, hermano, no, espere, por favor, no me toque, que me duele, no me empuje, por hermano, no me empuje. Hermano, por favor, me duele la cabeza. Estas rodillas ya no dan más. Me duele el codo. ¿Por qué se ríe, hermana? Una cosa es estar enfermo y otra cosa es ser achacoso en nuestro léxico, ¿no es cierto?, aquí del norte. ¿Ok? Pero dice que el Salvador tomó sobre sí los achaques de la humanidad. Todas las dolencias, todos los dolores del codo, el tendón, el dedo meñique, la uña del dedo chico, el dolor de pelo, no sé si hay, pero todos los dolores, todos los achaques. Y vivió una vida sin pecado. Note usted, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina y su vida es una afirmación. ¿Qué es lo que es una afirmación? ¿No es cierto? Algo que estoy diciendo que está seguro que es así incuestionablemente. De que
la humanidad en combinación con la divinidad no peca. El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Queridos hermanos, en el conflicto, como iniciamos este mensaje, Satanás, el último engaño en la gran controversia es que los testimonios no tengan su efecto sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. ¿Cuál es el testimonio de la palabra de Dios y del espíritu de profecía? Que usted no solamente es salvo por la fe, sino que usted también puede ser mantenido en esa condición de salvo en esta vida, aunque el mundo se esté cayendo. Por eso hay una cita de Elena de White que dice que Dios en este tiempo, ¿qué quiere? Hombres fieles. ¿Dónde? Como la brújula al polo. Aunque una vez en una iglesia, me parece que fue el 21 de mayo, no recuerdo en qué iglesia fue, y había un pastor adelante predicando, y de repente empezó, ustedes saben que eso es cotidiano en nuestra tierra, empezó a, ¿no es cierto?, a temblar, y ¿para qué andamos con cosas? Los hermanos empezaron, las hermanas sobre todo, a salirse de la iglesia. El pastor se quedó adelante en el púlpito. Y dijo algo que yo nunca me olvidé, porque yo estaba... Bueno, dijo, la fe es personal. No estoy diciendo que no arranquen. Estoy recalcando otros principios. Que cuando la fe de uno es fuerte, uno no tiene temor. Uno tiene seguridad y esperanza como corresponde. Ahora, en esta guerra, Satanás está introduciendo dentro de la iglesia ideas que no están en armonía con la Biblia ni con el espíritu de profecía. Y a través de ellos, Dios te está hablando esta mañana. Y te está dándote un testimonio. Basta de mirar al hombre. Está diciendo, mírame a mí, el poder de mi palabra, toda su fuerza es tuya, úsala. ¿Qué nos dejó el Señor? ¿Han visto ustedes el hombre que se arma espiritualmente en Efesios 6? Las sandalias del Evangelio, ¿no es cierto? El yelmo de la salvación. ¿Y qué dejó para pelear? ¿Qué es para pelear? No solo la espada, la Biblia, también el espíritu de profecía. Ahora, leo y termino. Esta es la última cita del mensaje. Escuche usted. La vida de Cristo ha demostrado, algunas personas lo colocan tan lejos de nosotros y otros lo colocan demasiado cerca nuestro. Hay que ser equilibrado en la fe que se tiene con Jesús. La vida de Cristo ha demostrado lo que la humanidad puede hacer al participar de la naturaleza divina. Todo lo que Cristo recibió de Dios, nosotros también lo podemos recibir. ¿Dónde está el problema? ¿En lo que Dios proveyó o en mi fe? En mi fe. Aumentanos la fe, Señor. Necesitamos, yo veo los testimonios, veo la Biblia y digo, Señor, aumentanos la fe. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Dios lo declara, Dios lo dice. Aquel que no tenga suficiente fe en Cristo para creer que Él puede mantenerlo sin pecar, no tiene la fe que le dará la entrada en el reino de Dios. Termino. Cristo no nos dio simplemente las directivas acerca del sendero con el cual debemos andar, sino que vino para ser nuestro maestro. Así que no solo es Salvador, también es maestro. ¿Y qué hacen los maestros? Enseñan. No solo nos dijo cómo debemos obedecer, sino que mediante su propia vida nos dio un ejemplo práctico de cómo debemos hacerlo. De esta manera es el verdadero ayudador, caminando delante de nosotros, derriba los obstáculos y nos dice que sigamos sus pisadas. Nuestro bendito Salvador nos dice, sígueme, yo te conduciré, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Cuántos aquí
quieren decirle al Señor esta mañana, auméntame la fe, Señor. Amén. ¿Puedo pedirles que se pongan de pie para que concluyamos con el llamado de Dios? Dios es todopoderoso. Cuando el hebreo antiguo hablaba de Dios, decía Jehová de los ejércitos, porque en su mente tenía la clara noción de que todos los ejércitos angélicos están puestos para ayudar. Hebreos dice que vienen a asistir a los que han de heredar la salvación. Nos van a ayudar a entrar al cielo, pero para eso usted necesita aumentar y yo necesito aumentar la fe. Hay engaños de Satanás para el tiempo del fin. Hay una lucha terrible, pero créame, todos aquellos que crean que Dios habló a través de su sierva, Ellen White, estarán protegidos de los engaños que Satanás tiene para este tiempo del fin. Oremos. Amante bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos. Hemos escuchado el testimonio de tu Santo Espíritu y queremos pedirte que aumentes nuestra fe. Nos damos cuenta que nos falta fe, Señor, para creer tus maravillas. Muchos de nosotros no conocemos por experiencia sostenida lo que es estar unidos en comunión con tu naturaleza divina. Señor, asístenos con tu Espíritu. Ilumina nuestro entendimiento, nuestro espíritu, Señor. Y que tu Santo Espíritu more en nosotros. Y nos enseñes, Señor, y nos instruyas, y nos ayudes a tener fe. Porque este tiempo del fin, con todas las pruebas que vienen, Señor, necesitamos una fe fuerte, apoyado solo en tu palabra, en tu persona. Bendice, Señor, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Usted prometió darnos un corazón de carne donde escribir su ley. También te rogamos que le des a nuestras familias, a nuestros hijos e hijas, a nuestros seres queridos, danos un corazón de carne y aumentanos la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.